De igual manera, saludo a todos los participantes que ya se han conectado a este tercer día del seminario. Puedo ver que ya estamos cerca de 400 personas conectadas, lo cual me alegra mucho ver que les ha interesado, les ha gustado estos 2 días del seminario y pues esperamos que este día no sea la excepción, ¿sí? Bien, eh, vamos el día de hoy a continuar con el tema que habíamos abordado el día de ayer. Recuerdan ustedes que empezamos ya a analizar la parte práctica de cómo llenar un formulario de S-160. Habíamos dicho que ese formulario nos sirve para todos los diferentes tipos de visa de no inmigrante como tal, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es a continuar con el proceso de llenado, ¿sí? Y luego de terminar de revisar el proceso de visas de no inmigrante, aquí vamos a revisar cómo sacar citas en el consulado y cómo es el proceso de la entrevista como tal. Luego de eso, vamos el día de hoy ya a empezar a revisar el proceso de tramitación de residencias legales permanentes o conocidas también como Green Card, ¿sí? Que son a lo que hemos hecho referencia constantemente como visas de migrante. Me permiten un segundo nada más, voy a compartir en pantalla. A ver, me confirman por favor si se está observando la página del Search Center. Sí, Eh, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, como el día de ayer nosotros, recordarán, fuimos grabando cada una de las páginas del formulario, lo que nos corresponde ahora es recuperar ese formulario que lo dejamos incompleto. Y es valioso que haya sucedido esto para que ustedes aprendan cómo es el proceso, ¿sí? Bien, para esto, en primer lugar, recordarán ustedes que la opción que debemos acceder en este punto para empezar a llenar un formulario de S-160 o para retomarlo, si es que ya lo iniciamos anteriormente, es la primera opción que dice DS-160, ¿sí? Hacemos clic entonces en esta opción. Bien, vamos por acá a poner el formato del español. Muy bien. Listo. Para recuperar la solicitud que nosotros ya habíamos iniciado y que recordarán ustedes tiene un código único y que lo habíamos anotado, por supuesto, para poder hoy retomar este formulario, nuevamente tenemos que elegir el lugar desde el cual estamos aplicando para esta visa. Tiene que ser la misma que hayamos ingresado anteriormente. En este caso, habíamos puesto como ejemplo Ecuador, Guayaquil, ¿cierto? Y nos pide también que ingresemos el código de seguridad. Es igual hasta este punto el mismo proceso como si fuésemos a iniciar un formulario de S-160 desde el inicio. Bien, ponemos entonces aquí el código y vamos a la parte inferior donde encontramos las dos opciones. La primera nos dice Start an Application, se refiere a iniciar un formulario de S-160, un formulario nuevo, y la segunda opción es la que yo les había comentado, nos sirve precisamente en este momento, la de Retrieve an Application, aquí hace referencia a recuperar una aplicación o un formulario que nosotros anteriormente ya lo habíamos iniciado, ¿sí? Hacemos clic entonces ahora en esta opción. Si ustedes se dan cuenta, nos aparece una página en donde nos solicita que ingresemos el código ID de nuestro formulario de S-160. Es por eso la importancia de haberlo anotado anteriormente. Yo tengo aquí anotado el código del formulario que utilizamos como ejemplo el día de ayer. Lo voy a skipear en este momento. Bien, al tipear el código ID del formulario, hacemos clic en Retrieve Application y si ustedes se dan cuenta, se abre una nueva pestaña en la parte inferior donde hace referencia a las preguntas de seguridad, ¿sí?
En primer lugar nos pregunta lo siguiente, las primeras 5 letras del apellido, en este caso, ¿sí? El apellido era Fernández, entonces las primeras 5 letras sería Fernández. El año de nacimiento, si mal no recuerdo, este punto no me acuerdo muy bien, me parece que era 1950, y el nombre de la abuela materna me parece que era Susana. ¿Sí? Bien, como los datos son correctos, el formulario, ven ustedes, se ha reiniciado. Precisamente en la parte izquierda nosotros podemos darnos cuenta de que se encuentra ya completada varias páginas, ¿sí? La de información personal, la de viaje, compañeros de viaje, anteriores viajes a los Estados Unidos, dirección domiciliaria y teléfonos, pasaporte, etcétera. Y nos ha arrojado en la última página que nosotros habíamos llenado. Como esta página ya está llenada, vamos a hacer clic en Next para pasar a la siguiente. La siguiente también vemos que ya está llenada, era justamente la de domicilio e información de teléfono, así que vamos a continuar. La siguiente página también la habíamos ya llenado sobre el pasaporte, el tipo de pasaporte, dónde fue emitido, las fechas de emisión y de caducidad, y pasamos a la siguiente que sí, ya nos toca llenar. Esta todavía no la habíamos completado. Bien, en esta página lo que nos va a pedir el formulario de S160 es que brindemos información acerca de una persona o de una entidad u organización en los Estados Unidos que pueda ser nuestro punto de contacto o mejor dicho, nuestra referencia, ¿sí? Muchas veces personas que van a viajar, sobre todo por primera vez a los Estados Unidos, pongo el ejemplo en el caso de turismo, realmente hay casos en los cuales no tienen a ningún familiar, ningún conocido, ningún amigo en los Estados Unidos, por lo tanto en este punto cuando usted les consulta acerca de un punto de contacto en los Estados Unidos, ellos les dicen a ustedes, no tengo a ninguna persona conocida allá. ¿Qué hacer en esos casos? Si la persona viaja por motivos de turismo, lo que normalmente suelo hacer en nuestro despacho es contactarnos con un hotel en los Estados Unidos. Previamente se puede hacer las reservas. Ahora hay varias aplicaciones, páginas para incluso hacer reservas de manera gratuita. Y damos o brindamos aquí la información más bien del hotel, en la parte que dice nombre de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener una persona de contacto, necesitamos obligatoriamente llenar una de las dos opciones. O damos los datos de una persona de contacto en los Estados Unidos, o la otra opción es dar el nombre o la información de una organización en los Estados Unidos que tranquilamente puede ser un hotel, ¿sí? En caso de personas que viajan por motivos de negocios, normalmente se ponen los nombres de las empresas, las organizaciones, si van por una conferencia, yo que sé, hay muchas ocasiones donde se brinda la información más bien de entidades que pagan el viaje, que reciben allá al estudiante, que reciben para la conferencia profesional, etcétera. O hay varios casos donde sí hay una persona conocida en los Estados Unidos, sea familiar o no, se puede poner precisamente en este campo de aquí, ¿sí? Ahora, a manera de ejemplo, vamos a utilizar cualquiera de los dos. Vamos a irnos por la organización, ¿sí? Para esto, como ningún campo en el formulario puede quedar vacío, sin llenar, si es que no completamos aquí los apellidos y nombres de una persona de contacto, tendremos que hacer clic en la casilla que dice do not know, ¿sí? Es decir, no se sabe los datos de una persona de contacto. Pero al decir que no tenemos una persona de contacto, obligatoriamente tendremos que llenar la información de una organización en los Estados Unidos, que como les decía, tranquilamente puede ser un hotel, ¿sí? En este caso, se me ocurre, no sé, vamos a poner Cocoa Beach Hotel, ¿sí?
es el nombre de la organización como tal que vamos a brindar. Y vamos a ver que luego de esto nos pregunta cuál es la relación o parentesco que usted tiene, ya sea con la persona de contacto o con el hotel, organización que usted acaba de poner. En este caso, dentro de la lista desplegable de opciones, encontramos las siguientes. En primer lugar, relative, que hace referencia a que existe algún tipo de parentesco, son familiares. La segunda, this spouse, es un término genérico para cónyuge, es decir, esposo o esposa. Friend para amigos. Esta opción, asociados de negocio, empleador, oficial de escuela, sobre todo para estudiantes, y other para algún otro tipo de relación que usted quiera especificarlo por escrito. ¿Sí? En este caso, ¿cuál creen ustedes que se puede poner si es que estamos hablando de un hotel? Sería other, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no cumple uno de los casos que nos brinda precisamente esta lista desplegable de opciones. Bien, aquí debería ya pedirnos información acerca de la dirección y todo de este hotel, pero no nos ha pedido. Vamos a hacer clic en guardar. Está un poquito demorado al parecer el internet. Bien, lo que acaba de suceder es justamente algo muy importante. Justamente cuando yo les comentaba de la importancia de ir guardando siempre la información, es porque les decía que este sistema del SEAC Center que estamos utilizando como ejemplo, en un caso en vivo, ustedes están viendo, eh, muchas veces el sistema, como se utiliza en todas las partes del mundo, no es que este sistema está habilitado exclusivamente para Ecuador, ni mucho menos, es un sistema que las personas de Irak, las personas de Afganistán y de cualquier otro país de otro continente utilizan. Por lo tanto, a veces se satura. Y hay ocasiones como estas donde nos aparece el siguiente mensaje: ha caducado nuestro tiempo de sesión. ¿Sí? Es decir, se cuelga la página y usted perdió la información si es que no la ha grabado. En este caso vamos a hacer clic en OK y nos toca hacer nuevamente el proceso para recuperar el formulario. Más bien, en buena hora que nos sucedió esto para que ustedes puedan ver lo que sucede normalmente en la práctica y el por qué puede ser demorado realmente llenar un formulario en línea, ¿sí? Bien, hacemos el mismo proceso, recuperar la aplicación. Vamos a ingresar el código, ¿no es cierto? Está grabado aquí, muy bien. Las primeras 5 letras del apellido, en este caso era Fernández, las primeras 5 letras es hasta Ferna. El año de nacimiento habíamos puesto 1950. ¿Cuál es el nombre de su abuela materna? En este caso habíamos puesto Susana, ¿no es cierto? Y hacemos clic en recuperar la aplicación. Bien, ahora sí, vamos a la parte donde estábamos llenando. Bien, como esta página de la información del punto de contacto en los Estados Unidos todavía no habíamos grabado, pues ahora tenemos que ingresar de nuevo la información. Habíamos puesto Cocoa Beach Hotel y en el parentesco Other, ¿sí? Y ustedes ven que automáticamente en la parte inferior me solicita ahora que brinde información acerca de la dirección y número de teléfono de nuestro punto de contacto, que en este caso habíamos puesto Cocoa Beach Hotel. En este caso, si es que es una organización, por supuesto habrá que pedirle toda esta información, los nombres de las calles, la ciudad, estado, código postal, teléfono, correo electrónico, y esa es la información, ya sea que nosotros brindemos la información de una organización o de una persona que sea nuestra referencia en los Estados Unidos, ¿sí? En este caso, a manera de ejemplo, vamos a poner rápido esta información para pasar un poquito rápido, ¿sí? Número de teléfono, vamos a llenar cualquiera y vamos también a poner
un correo electrónico, ¿sí? Y hacemos clic en guardar. Bien, ahora sí se guardó con éxito la página de formulario y vamos a continuar a la siguiente. Les pregunto a ustedes antes de pasar a la siguiente página, ¿cuál creen ustedes que sea la importancia por la cual el gobierno americano consulta en este formulario si es que tenemos una persona u organización de referencia en los Estados Unidos? ¿Para qué creen que sirva? Porque inclusive recordemos que el formulario nos pide información eh, de contacto de esa persona, es decir, dónde se domicilia, teléfono, correo electrónico. Este momento voy a abrir por acá el chat para interactuar un poquito con ustedes, ¿sí? Por acá me dicen para investigar, saber la ubicación, es para que la persona no se vaya a quedar en Estados Unidos, por el tema de terrorismo, me dicen acá, sabemos para saber dónde va a estar. Bien, aquí veo que muchos me dicen que era importante para saber a dónde va a llegar, pero no hay que confundirse porque, a ver, esto es sumamente importante y qué mejor que leí esa respuesta para poder aclarar este punto, ¿sí? Recordarán ustedes que en una de las páginas anteriores ya se hizo una pregunta específica que decía dónde va a llegar usted en los Estados Unidos y nos pedía calles y el resto de información específica sobre nuestro punto de llegada o el lugar donde íbamos a alojarnos. Ahora bien, en esta página que acabamos nosotros de llenar, nos pedían información específica sobre un punto de contacto o una referencia, que puede, ojo con lo que voy a decir, en muchos de los casos puede ser la misma información. ¿Por qué? Porque si llego a un hotel, puedo decir que el hotel es mi organización punto de referencia y por supuesto antes de la anterior pregunta también puse que llego a la misma dirección del hotel, pero puede darse el caso de que, imaginémonos lo siguiente, la persona va a viajar a Miami y en Miami no tiene ningún conocido, va a llegar a un hotel en Miami, ¿sí? Pero en la información de punto de referencia, lo que le consultaban es, brinda información sobre alguien conocido o alguna organización en los Estados Unidos que sea referencia suya. Imaginémonos que esa persona tiene un amigo muy cercano, un amigo con residencia, inclusive viviendo en Nueva York. Puede o no poner los datos de su amigo que vive en Nueva York, por más de que él va a llegar a Miami, a una dirección diferente. ¿Qué creen ustedes? Por aquí me dicen que no, otros que sí. En realidad sí se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto de contacto no quiere decir que yo voy a llegar a esa dirección. Únicamente estamos dando una persona de referencia o una organización de referencia nuestra en los Estados Unidos, ¿sí? Muchas veces puede coincidir, pero no es una regla general que siempre tenga que ser la información donde llegamos tenga que ser la misma del punto de referencia o de contacto, ¿sí? En eso hay que ser muy claros. Bien, vamos con la siguiente página de este formulario. La siguiente página nos pide información de los parientes cercanos o inmediatos. La primera pregunta, si ustedes se dan cuenta, nos pide información sobre nombres completos y fecha de nacimiento del padre del solicitante, ¿sí? Primero nos pide que llenemos en este campo los apellidos. Vamos a escribir, se me ocurre Fernández Torres Manuel, ¿sí? Fecha de nacimiento, primero el día. Y aquí hay algo muy importante que sí quiero detenerme. Hay una pregunta puntual que dice, ¿está su padre en los Estados Unidos? Ojo que la pregunta habla en presente, ¿no es cierto? En tiempo presente. ¿Se encuentra su padre radicando en los Estados Unidos o viviendo en los Estados Unidos? O no solamente viviendo, solamente le pregunta si su padre al momento en que nosotros presentamos
este formulario de S-160 se encuentra en los Estados Unidos. ¿Sí o no? Obviamente habrá que poner siempre la verdad. Mentir sobre este punto es uno de los errores, créanme, más graves que se cometen en los procesos de llenado de solicitud. Hay muchos casos de clientes que acá llegan donde nosotros y nos dicen solicitado en anteriores ocasiones la visa, nos han negado. Al revisar el formulario vemos que siempre mienten, en gran parte de los casos mienten en esta página. Es decir, tienen en realidad padres o hijos o hermanos viviendo en los Estados Unidos, pero ellos dicen que no. Es decir, mienten en un aspecto que sin duda alguna el gobierno americano puede darse cuenta si un familiar está o no allá. Y mentir en uno de estos puntos realmente no facilita el proceso de tramitación de una visa, al contrario, lo dificulta enormemente, ¿sí? Y quizás voy a aprovechar para comentarles de un caso, de un ejemplo, ¿sí? Perdón que me distancie un poquito del llenado del formulario, pero creo importante aquí comentarles el por qué es importante decir siempre la verdad, no mentir. Si es que la persona tiene familiares en Estados Unidos, díganlo, ¿sí? No importa si son ilegales. Ya voy a seguir llenando el formulario para mostrarles qué hacer si son ilegales. Pero bien, les cuento el siguiente caso. Esto nos pasaría justo antes de la pandemia, me parece, ¿sí? Eh, es el caso de un señor que había solicitado 2 veces ya, en 2 ocasiones ya la visa americana, en las 2 ocasiones la visa por turismo, porque en realidad él quería ir a visitar a sus hijos que eran ilegales. La cuestión es que el señor tenía 4 hijos de manera ilegal en los Estados Unidos. Habían cruzado por la frontera mexicana, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Como siempre yo les decía, cuando recibo un cliente que conozco que ya le han negado la visa americana, lo primero que hago es intentar dilucidar cuál fue el motivo por el cual el oficial consular le negó. Y para eso, uno como asesor migratorio lo primero que tiene que hacer es ponerse en los zapatos de un oficial consular, darse cuenta qué fue lo creíble o no creíble de esa solicitud llenada anteriormente. Y veía que en este caso, también obviamente preguntándole al señor, él me decía que la anterior persona u organización que le asesoró les habían dicho que mientan sobre, que digan que sus hijos no se encuentran en los Estados Unidos, porque les iba a perjudicar, que si el oficial consular sabía que sus hijos estaban allá, iban a pensar que también se van a quedar ellos y eso les iba a perjudicar. Entonces, las 2 veces que ellos solicitaron, en realidad mintieron. Dijeron que no tenían ningún familiar cercano o inmediato en los Estados Unidos, cuando en realidad, vuelvo y repito, tenían 4 hijos, ¿sí? Ahora bien, sucede que eh, yo le preguntaba al señor cuánto tiempo llevan ya sus hijos viviendo allá en Estados Unidos. Me decía que el que primero se fue allá, ya llevaba ya cerca de 20 años y ya tenían cada uno de ellos periodos largos. Me parece que el que menos tiempo llevaba allá estaba cerca de 10 años. Yo le preguntaba, por supuesto, si es que ellos le envían remesas desde el exterior. Me decía que sí, que mantienen contacto, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí primero yo les hago la siguiente reflexión. En estos casos de migración ilegal, eh, por más de que la persona cruzó la frontera, llegó sin una visa de turismo o algún otro tipo de documento migratorio en el cual se note que precisamente viajó a los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que viviendo un lapso de 20 o 10 años en los Estados Unidos, enviando remesas a un país del extranjero, el gobierno americano sabe o no sabe realmente si esa persona se encuentra allá o no? ¿Qué creen ustedes? Eh, ¿Tiene la manera o las herramientas para conocer el gobierno americano cuando algún familiar nuestro se encuentra de manera ilegal en los Estados Unidos? ¿Sí o no? A ver, les leo a través del chat. Sí, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Aquí todos coincidimos en lo mismo.
Bien, entonces yo le decía al señor que le explicaba en primer lugar que lo que habían hecho con él, la anterior organización que les había ayudado a tramitar la visa, había sido un error. Había sido un error porque inclusive el caso era hasta muy sencillo por lo que les voy a comentar. El señor tenía ya más de 60 años. Era una persona, eso sí, muy humilde, una persona, un campesino, agricultor de la sierra ecuatoriana y de escasos recursos económicos. Pero el señor era alguien de la tercera edad, como les decía. Tenía a sus hijos ya lapsos de 20 a 10 años viviendo de manera ilegal en los Estados Unidos. No tenía ningún hijo acá en Ecuador, ya todos habían migrado de manera ilegal a los Estados Unidos. Yo le decía, señor, ¿por qué no dijo la verdad? Y yo le explicaba que ahora lo que vamos a hacer es cambiar por completo la solicitud, decir la verdad, decir que sus hijos están allá y cuando vayan a la entrevista, lo primero que vamos a decir cuando nos hagan la pregunta de lleno de por qué queremos viajar a los Estados Unidos, es decir, porque oiga, ha pasado más de 20 años que no he visto a mis hijos, ya tengo 60 años, quiero poder visitarles, ¿sí? Yo les pregunto, ¿hay algo más loable, algo más noble en el hecho de que un padre, por más de que quizás no tenga recursos económicos, no tenga una estabilidad laboral, ni nada por el estilo, eh, ¿no hay algo acaso más noble que un padre quiera visitar, solicitar la visa exclusivamente para poder visitar a sus hijos, que por más que sean ilegales no lo han visto en tanto tiempo? Lo que hicimos fue más bien apalancarnos en aquella situación que los otros asesores lo habían visto como algo negativo. Más bien yo lo vi como algo positivo. ¿Por qué? Porque en las anteriores solicitudes habían dicho que el señor iba por turismo, desconociendo que tenía familiares, lo cual no era creíble porque incluso económicamente el señor no tenía los medios para costear el viaje. Lo que dijimos en este caso es la verdad. El señor es agricultor, no tiene recursos económicos, pero en la parte anterior del formulario que llenamos el día de ayer, ustedes recuerdan que había una pregunta que decía, ¿quién va a costear o pagar el viaje? Ahí nosotros pusimos que es otra persona y dimos el nombre de uno de los hijos que está en los Estados Unidos. Entonces, cuando le preguntaron en la entrevista cuál es el propósito de viaje, él dijo, tengo 4 hijos ilegales en los Estados Unidos, quiero ir para visitarles luego de tantos años que no les he podido ver. Cuando le preguntaron cómo va a pagar por su viaje, yo no voy a pagar absolutamente nada, son ellos quienes van a cubrir con todos los gastos de mi viaje e inclusive adjuntamos nosotros declaraciones juramentadas hechas en el consulado ecuatoriano allá en los Estados Unidos, donde ellos declaraban que iban a costear todos los gastos de viaje y hacían la famosa carta de invitación para que los visite. Con todo eso, al final el oficial consular vio que una persona de la tercera edad en verdad no representaba un riesgo para que se quede a trabajar en los Estados Unidos o a vivir allá. Y vio que realmente el objetivo era únicamente visitar a sus familiares, a sus hijos. Entonces le otorgó la visa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás me largué un poquito contando este ejemplo. Muchas veces las personas se asustan por hablar de familiares ilegales, cuando en realidad en esos casos, primero mentir ya de por sí está mal porque ya tiene usted asegurado el 99% de fracaso en su solicitud, a excepción de rarísimos casos donde por A o B motivos realmente no lo detecta el gobierno americano. Pero la mayor parte de casos que yo he visto, ya cuando la persona miente en el formulario y va a la entrevista, la primera pregunta que le hacen es eso, porque el oficial consular ya sabe que tiene un familiar cercano viviendo allá. Entonces, mentir realmente no es aconsejable. Más bien, lo que yo les invito es que se apalanquen en esas situaciones, porque mientras la persona tenga motivos reales, motivos loables o una buena situación económica, una estabilidad buena, nada impide que, si mi hermano se encuentra ilegal en los Estados Unidos, no significa que yo también me quiera quedar. Quiero ir a visitar y aparte hacer turismo, pero yo sí tengo las condiciones adecuadas y las justifico para poder viajar sin que represente un riesgo de quedarme en los Estados Unidos, ¿sí? Esa es la idea a la que voy. Bien, continuemos con la pregunta. Ante esta pregunta entonces de si se encuentra su padre en los Estados Unidos,
Vamos a hacer clic en sí para que ustedes vean qué es lo que nos aparece acá abajo. Nos pregunta, ¿cuál es el estatus legal de su papá en los Estados Unidos? Y hay las siguientes opciones. US Citizen, que se refiere a ciudadano americano, que tiene ya la ciudadanía, se ha naturalizado o nació en territorio americano, por supuesto, ¿sí? La segunda opción es US Legal Permanent Resident, es decir, tiene una residencia. La tercera opción dice non-immigrant. ¿Qué se refiere non-immigrant? A ver si es que hemos estado atentos a estos 3 días del seminario. ¿Cuándo creen que yo debería hacer clic en non-immigrant? Y pónganme algún ejemplo. A ver, voy a entrar al chat. Está de paseo, visa de turismo. Muy bien, ¿sí? Imaginémonos que el papá, el momento que estamos presentando la solicitud de visa, en verdad sí está pues en los Estados Unidos. ¿Por qué vamos a mentir? Y vamos a decir que sí, y más bien yo aprovecho que está allá. Y digo, sí, mi papá está en los Estados Unidos y es no inmigrante. ¿Por qué? Porque tiene una visa de turismo, ¿sí? Más bien eso me ayuda porque demuestro que mis familiares cercanos ya tienen visas, han viajado, no tienen ningún problema, etcétera. A eso se refiere non-immigrant. Y la última opción dice other o I don't know, que se refiere otro o no conozco. Es esta la opción que hay que poner cuando realmente el estatus es ilegal, es decir, la persona no tiene ni visa no inmigrante ese momento vigente, no es residente ni ciudadano americano, es esta opción. Si ustedes se fijan, entre las opciones no hay una opción que diga legal. ¿Por qué? Porque la misma ley de inmigración prohíbe autoincriminarse o incriminar a un familiar cercano. No le vamos a causar ningún tipo de daño o afectación por el hecho de que se encuentre de manera ilegal allá. Más bien ayuda a ser honestos y transparentes en este sentido porque hay como incluso nuestra estrategia apalancar en base a este tipo de cosas, ¿sí? Bien, en la parte inferior nos va a pedir ahora la misma información, pero de la madre del solicitante. Los apellidos, vamos a imaginarnos que es García Enríquez, el nombre pongamos Juliana, la fecha de nacimiento ponemos cualquiera, a ver, y le hace la misma pregunta. ¿Está su madre en los Estados Unidos? ¿Sí o no? En este caso, bueno, ya sabemos qué opciones nos da si ponemos sí, así que por hacerlo más rápido vamos a poner que no. Y la última pregunta, ojo con esto, le dice lo siguiente. ¿Tiene usted algún otro pariente inmediato, no incluyendo padres, en los Estados Unidos? Para quien quiera saber a qué hace referencia con pariente inmediato, podemos ver el cuadrito acá en la parte derecha, en donde dice enmiendas inmediato, fiancé, que significa comprometida, spouse, que se refiere cónyuge, ¿no es cierto? Esposo o esposa, child, que aplica para hijo o hija, o sibling, que se refiere para hermano o hermana. Entonces, esta pregunta le está diciendo, ¿tiene usted quizás un comprometido, un cónyuge, hijos o hermanos viviendo en los Estados Unidos? Perdón, ¿están en los Estados Unidos? ¿Sí o no? Si hacemos clic en sí, imaginémonos que nuestro solicitante que estamos utilizando como ejemplo tiene también un hermano en los Estados Unidos. Entonces, nos pide primero los apellidos. Fernández, García, Juan Manuel, vamos a escribir, ¿sí? Luego le pide cuál es la relación que tiene esta persona con usted, el parentesco relación, ¿sí? Hacemos clic en la lista desplegable y encontramos las que les decía que se entienden por parientes inmediatos, spouse, fiancé, child o sibling, ¿sí? En este caso, si es de hermano, hacemos clic en sibling, que es un término genérico tanto para hermano o hermana. Y finalmente nos pregunta de igual manera el estatus legal o migratorio de su hermano. En este caso,
vamos a decir que también es ilegal, hacemos clic en Other o I don't know. Y vamos a grabar esta página antes que nos caduque la sesión. Bien, pasemos a la siguiente. En la siguiente página del formulario, ustedes se dan cuenta que nos va a pedir ahora información acerca de la esposa. Recuerden ustedes que en la primera página del formulario nos había consultado cuál es el estado civil. Nosotros habíamos dicho que estaba casado, es por eso que se abrió una página en el formulario en donde se hace preguntas específicas acerca de nuestro o nuestra cónyuge. En este caso vamos a darle información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si poníamos viudo o divorciado? Igualmente se pide información acerca del anterior matrimonio, ¿sí? Bien, en este caso vamos a escribir acerca de la esposa. Vamos a imaginarnos que se llama Peña Harris. Recuerden, la letra ñ no se puede escribir, por lo tanto Peña vamos a escribir como pena. Los nombres... Marta vamos a escribir, ¿sí? Listo. Luego nos preguntan aquí la fecha de nacimiento de la esposa. Luego de eso le preguntan la nacionalidad de la esposa. Vamos a escoger, imaginarnos que la esposa es argentina. La ciudad de nacimiento es la siguiente pregunta. Vamos a poner Buenos Aires. El país, nuevamente Argentina. Y hay la última pregunta en esta página que le dice seleccione cuál es la dirección domiciliaria de su esposa o de su cónyuge. En este caso es una lista desplegable. La primera opción nos dice same as home address. ¿A qué se refiere esto? Que la dirección de domicilio de nuestra cónyuge es la misma que nuestra dirección domiciliaria que habíamos puesto en una página anterior, recordarán, ¿sí? Normalmente si los esposos viven juntos sería esta opción. La segunda opción nos dice same as mailing address. Recuerden que en una página anterior también había como poner que la dirección de correspondencia puede ser diferente a la de domicilio. A eso hace referencia, ¿sí? También hay la opción de same as US contact address. ¿A qué hace referencia a eso? Que muchas veces puede darse el caso que nuestra persona de referencia en los Estados Unidos sea nuestra esposa o esposo. En este caso vamos a poner same as US contact address. ¿Por qué? Porque antes ya habíamos llenado los datos de tiempo, pues aquí vamos a poner que es de esa misma dirección. ¿Sí? Especificar la dirección de la esposa. Imaginemos que sí viven juntos, es la misma dirección domiciliaria del solicitante y hacemos clic, por supuesto, en guardar. Vamos a continuar con la aplicación. Vamos a la siguiente página. Por acá estamos ya llegando a la parte final, ¿sí? En esta página del formulario se nos consulta acerca de cuál es la ocupación de la persona. Se refiere a negocios, comunicaciones, ciencias de la computación, servicios alimenticios, educación, ingeniería, gobierno, homemaker, ama de casa, legal profession, para abogados, por ejemplo, es esta, ¿no es cierto? Medical, servicios militares, hay la opción incluso de not employed, que se refiere a desempleado, no tiene en ese momento un empleo. Algunas más, hay también la opción, por ejemplo, de estudiante, si es que la persona no trabaja y solamente estudia,
Hay la opción de retired, que se refiere a jubilados. Y finalmente hay la opción de otro, si es que necesitamos eh, poner algún tipo de actividad que no creamos se enmarca en ninguna de estas opciones, ¿sí? Imaginémonos que la persona que estamos utilizando como ejemplo en este formulario es abogado. Entonces vamos a hacer clic en Legal Profession. Al hacer clic ya en el campo de ocupación en el cual trabaja o se dedica a la persona, nos va a pedir que escribamos el nombre del empleador o de la escuela, si se trata de estudiante. En este caso, como habíamos puesto que ejerce su profesión legal, podemos aquí poner, por ejemplo, el nombre del despacho o del estudio jurídico donde labora, o de la empresa pública donde labora, la institución pública donde labora, etcétera, ¿sí? En este caso vamos a imaginarnos, a manera de ejemplo voy a poner el nombre de mi bufete, que es Albornoz Muñoz Abogado, ¿sí? Bien, es el nombre del lugar donde trabaja. Bien, en la parte inferior nos va a pedir ahora la dirección del lugar de trabajo, en este caso las calles, por ejemplo, Avenida Florencia Astudillo, la intersección, escribimos en este segundo campo, Alfonso Cordero, todo esto en español porque se trata de nombres propios en español, ¿sí? La ciudad, Cuenca, estado o provincia, Azuay, código postal, como no lo tengo a la mano en realidad, lo voy a poner aquí, esto no aplica, número de teléfono, país o región, ya está aquí Ecuador, ¿no es cierto? Y en la parte inferior le pide la fecha de inicio de prestación de actividades o de inicio de la relación laboral, imaginándonos de que se tratase de una relación de dependencia, ¿sí? Aquí vamos a poner, se me ocurre, a manera de ejemplo, 1 de abril 2015. Ojo que aquí nos está preguntando no desde cuándo somos abogados. Lo que se está preguntando es desde cuándo trabajamos en este empleo específico. Imaginémonos que no hubiésemos puesto aquí legal profession, sino habíamos puesto que trabaja como profesor en una escuela. Estamos dando aquí la información acerca del empleo actual, ¿sí? Ya que luego en otra pestaña vamos a ver que nos pide información de empleos anteriores. Aquí estamos poniendo entonces, vuelvo y repito, la fecha de inicio del empleo u ocupación actual. Bien, siguiente pregunta, ¿cuál es el promedio del ingreso mensual en la moneda local? ¿Sí? En este caso, vamos a imaginarnos, pongamos unos 2,000, ¿sí? Y finalmente dice en la parte inferior, describa por favor brevemente sus actividades. Aquí sí es necesario escribirlo en idioma inglés. ¿Por qué? Porque vamos a explicar a qué se dedica la persona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a escribir, aquí, para que no se asusten quienes quizás no manejan mucho el idioma inglés, pueden apoyarse a través del traductor de Google u otro tipo de traductor. Realmente yo me he sorprendido con el traductor de Google que últimamente cada vez va mejorando, es un muy buen sistema. Antes presentaba muchas falencias, muchos errores, pero hoy en día créanme que es un muy buen traductor. Cada vez va mejorando y perfeccionándose. Aquí es un resumen muy breve de las actividades. Por ejemplo, aquí estoy diciendo yo soy propietario de una firma de abogados. A manera de ejemplo no voy a poner nada más. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo la persona tiene más de una ocupación? Imaginémonos, es abogado, pero también es profesor universitario, pero también tiene una empresa, tiene 3, 4, 5 actividades. ¿Qué sucede ahí? Ahí recomiendo precisamente aprovechar este campo, o si no, en vez de poner acá Legal Profession, escogíamos la opción que había al último que dice, si me permiten un momento, decía Other. ¿Por qué?
porque al poner otro nos daba la oportunidad, un campo más, de explicar cada una de las actividades que esa persona tiene, ¿sí? Entonces depende del caso en concreto. Cuando a mí realmente llegan clientes que me dicen, lo que pasa es que yo no tengo una sola fuente de ingresos, sino trabajo en esto, en esto, en esto, soy dueño de tal, realmente ahí lo que hacemos es elegir la opción de otro y vamos especificando uno por uno las actividades que realiza, ¿sí? Obviamente, si usted me pregunta a mí en este momento, ¿es recomendable poner todas las actividades o no? ¿Qué creen ustedes que les voy a responder? Claro que sí, mientras más capacidad económica, mientras más ingresos usted demuestre, mucho mejor para cualquier tipo de solicitud de visa que esté usted presentando. Bien, y hacemos clic en guardar y pasamos. No pudimos guardar porque se nos caducó la sesión, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos, hacemos el mismo proceso. Vamos a recuperar, ¿no es cierto? Ponemos el lugar desde el cual estamos aplicando. A ver, aquí no logro ver bien. Parece que es aquí. 8A. A ver, para la aplicación. Al parecer no puse bien. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ingresar nuevamente el código ID de la aplicación. El año de nacimiento y la pregunta de seguridad que nosotros hayamos elegido, ¿sí? Bien, ya lo recuperamos. Como no grabé, no alcancé a grabar, vuelvo nuevamente a la página y rapidísimo voy a poner la misma información que habíamos llenado, ¿sí? El nombre, recuerden ustedes, de la empresa donde se trabaja o del negocio, las direcciones. Perfecto. Aquí ponemos cualquier fecha rápido para manera de ejemplo, ¿sí? Y el ingreso mensual y la descripción breve, ¿sí? Perfecto. Hacemos clic ahora sí en guardar, se grabó con éxito y pasamos a la siguiente. Recuerden, vuelvo a insistir en lo siguiente, esta página exclusivamente nos preguntó acerca de nuestra ocupación o empleo actual. No nos pidió información acerca de experiencia laboral previa. Bien, hay ocasiones donde el, donde el formulario, ese momento, de acuerdo al tipo de información que usted haya ingresado, le pide o le solicita que ingrese más información, por ejemplo, acerca de estudios, acerca de empleos anteriores. Si alguno de ustedes inclusive está este momento llenando a la par también un formulario de ejemplo, va a darse cuenta que hay algunos casos en donde les aparecieron más páginas. Recuerden que yo estoy haciendo una aplicación en vivo, ¿sí? A veces les aparece más páginas, por ejemplo, que les pide información de empleos anteriores, experiencia laboral previa. En este caso a mí no me ha pedido esa información porque el sistema va analizando la información previa que yo he ingresado, ¿sí? Entonces, ahora nos pide información acerca de temas relativos a seguridad y terrorismo, antecedentes penales. Todas las preguntas de ahora en adelante son de opción múltiple, sí o no. Son preguntas y respondemos sí o no. La mayor parte, debo decir, esto es algo importante, se llena con la respuesta no. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer el tipo de preguntas para que ustedes lo comprendan. Bien, no está funcionando bien el traductor en este momento. Al parecer el sistema hoy está un poquito lento. Bien, pongo el traductor para que ustedes también lo puedan ver, ¿sí? Estas preguntas son relativas a enfermedades físicas o mentales que pueda tener el solicitante. Le pregunta, ¿padece usted de alguna enfermedad transmisible de importancia para la salud pública? Y pone algunos ejemplos. Entre estas figuran cancroide, gonorrea, granuloma,
lepra, linfogranuloma, sífilis, tuberculosis activa y otras enfermedades, según lo determina el Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos, ¿sí? Todas estas preguntas realmente nosotros tenemos que darnos el trabajo de ir consultando y preguntando a nuestros clientes. En este caso vamos a poner que no. La siguiente pregunta que nos dice: ¿tiene usted algún desorden físico o mental que provoque o que pueda llegar a constituir una amenaza a su seguridad o bienestar o a la de otras personas? No sé si ustedes me pueden dar algún ejemplo de alguna enfermedad que consideren sea mental o física, que pueda ser un riesgo, por ejemplo, para la seguridad de otras personas. Yo tengo algunos ejemplos en mi mente, pero quisiera también ver qué es lo que me dicen ustedes, ¿sí? Esquizofrenia, muy buena, ¿sí? Es una muy común, bipolaridad, sí, son todas estas enfermedades catalogadas mentales que pueden provocar problemas, ¿no es cierto? Alzheimer, ¿cuál otra más? Paranoia, nos dicen por acá, demencia. En efecto, todas sus respuestas han sido acertadas, ¿sí? Todo esto hay que declarar. Bien. Por ejemplo, una pregunta, les hago una pregunta a ustedes, es algo que siempre lo utilizo mucho. ¿Consideran que una enfermedad, por ejemplo, como la epilepsia, eh, considerada ya sea como enfermedad física o un desorden no mental, porque no es una enfermedad, creo yo, de tipo mental, sino más bien es un desorden, una enfermedad física como tal, biológica, ¿creen que pueda en algún momento representar un riesgo a la seguridad de los demás? La epilepsia, ¿creen que sea necesario declararlo? A ver, por acá nos dicen no, algunos nos dicen sí. Si las enfermedades eh, convulsivas no son un riesgo, sí, pero no es un riesgo. Es muy debatible el tema, ¿sí? En realidad no representa un riesgo para los demás de que esa persona vaya a hacerles daño. La cuestión es que a veces, sobre todo cuando son ataques muy frecuentes, hay personas que tienen ataques crónicos, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, deben declararlo por temas de viaje, si están viajando en un avión, si conduce esa persona con más razón. Por ese tipo de actividades creo yo que quizás podría evaluarse el decirlo. ¿Para qué? Para que se tenga el debido cuidado, ¿sí? Pero realmente un riesgo como tal no constituye. Bien, la última pregunta. ¿Es usted o alguna vez ha sido adicto o abusado de las drogas? ¿Sí o no? En este caso vamos a poner que no. Y hacemos clic en guardar para pasar a la siguiente página. Bien, pasemos a la siguiente página. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido arrestado o condenado por alguna ofensa o crimen a pesar de ser sujeto a perdón, amnistía u otra opción similar? ¿Sí o no? En este caso vamos a poner que no. Siguiente pregunta. ¿Ha violado o ha estado involucrado en alguna conspiración en contra de cualquier ley relacionada con sustancias controladas, narcotráfico como tal? ¿Sí o no? Obviamente, ¿qué es lo recomendable? No, ¿no es cierto? Todas estas ya preguntas en temas de seguridad como tal. Siguiente pregunta. ¿Está usted viniendo a los Estados Unidos para involucrarse en la prostitución o en la venta ilegal de estupefacientes, o bien se ha dedicado al tráfico de prostitutas en los últimos 10 años? ¿Sí o no? Obviamente, lo recomendable es que no esté envuelto en ninguno de estos delitos. ¿Alguna vez usted ha estado envuelto o busca envolverse en delitos relacionados al lavado de dinero? Obviamente no, ¿sí? Por temas de tiempo, vamos a pasar un poquito rápido estas preguntas. Luego ustedes pueden, todas ustedes ya ven en qué sentido van, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver esta pregunta de acá.
¿Alguna vez a sabiendas ayudado, instigado, coludido o asistido a alguna persona que haya cometido o conspirado en tráfico severo de personas en territorio americano o fuera del mismo? ¿Sí o no? Obviamente lo recomendable es no. ¿Sí? Podemos guardar y vamos a la siguiente página. Por temas de tiempo, vamos a pasar rápido estas preguntas porque me interesa hoy revisar la mayor parte de la residencia legal permanente. Seguramente no vamos a alcanzar hoy de revisar ese tema, pero mañana completamos lo que nos falte de ver de la residencia, más el tema del waiver que no es tan extenso, ¿sí? Entonces, por temas de tiempo, este tipo de preguntas que son muy sencillas, son de sí o no, preguntas relativas a seguridad, pues ya les indico que hay que responder que no, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué digo que hay que responder que no? Busca relacionarse en actividades de terrorismo mientras se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica o se ha involucrado alguna vez. Obviamente, si por ahí se le escapa poner sí, ¿creen que le van a otorgar la visa, sí o no? Nunca, ¿no es cierto? Entonces, es por ese motivo que les comento. Luego ustedes pueden ingresar a la página e irse familiarizando con cada una de estas preguntas. Y me comprometo, más bien aprovecho y me comprometo a enviarle a Carolina, a los organizadores. eh, yo tengo todo este formulario que ustedes ven, lo estamos llenando en línea y que está en inglés, todas las preguntas. Yo tengo un documento hecho en Word que todas las preguntas están traducidas al español, que normalmente yo lo utilizo para, en la primera cita que tengo con mi cliente, le voy haciendo todas esas preguntas. En este momento yo no ingreso al formulario ni nada, sino yo ya tengo un formato en español en donde consulto las cosas más importantes y luego yo hago el llenado del formulario, ¿sí? Entonces ese documento en español con todas las preguntas también les puedo remitir en caso de que consideren les puede ser útil, ¿sí? Bien, vamos un poquito rápido con esto. Eh, Aquí, por ejemplo, es una pregunta importante. ¿Alguna vez usted ha sido sujeto de una remoción o deportación? Obviamente hay que decir la verdad, ¿no es cierto? En este caso vamos a poner que no. Gran parte de estas preguntas hace referencia a temas delictivos. Son en este sentido, como pueden ver. Bien, y llegamos ahora, vamos a la siguiente página. El formulario como tal terminó. Esas son todas las páginas. Ustedes vieron, haciendo un pequeño resumen, qué es lo que nos han preguntado. Información personal, información acerca del viaje, información sobre familiares. Les interesa mucho conocer si hay familiares en los Estados Unidos y su estatus. Les interesa mucho conocer la capacidad económica. Les interesa mucho conocer el perfil general, social, económico, profesional del solicitante para, según eso, el objetivo del formulario es que usted ya les dé una idea general de quién es la persona que solicita la visa. Luego lo que ellos hacen con el proceso de entrevista es hacerle preguntas sobre lo que genere duda acerca del formulario. Por eso es que ahora que vamos a ir luego a analizar el proceso de la entrevista, uno de los temas que siempre recomiendo es que debe existir absoluta armonía y coherencia entre lo que usted ha puesto en el formulario y lo que va a responder ese día, ¿sí? Entonces, hemos llegado a la última página en donde nos pide que carguemos ya la fotografía. Recuerden que yo les decía que para llenar el formulario necesitamos una fotografía con fondo blanco del solicitante. Sí, en este caso, vamos a ver si tengo aquí algún ejemplo. Bueno, en este ordenador realmente no es la del trabajo, pero vamos a revisar, me parece si debe haber alguna por aquí, ¿sí? No lo dejamos hasta este punto, pero para que vean cómo se carga la foto. A ver si creo que encontré unita por acá, ¿sí?
Bueno, encontré, me parece, de una señora, de alguna cliente anterior. Por más de que es Juan Fernández, que haré una fotografía de una señora. Pero bueno, es la manera de ejemplo, no pasa nada, ¿no es cierto? Ya, entonces usted sube la fotografía en formato JPG y si es que cumple con los estándares de calidad, les va a salir el mismo mensaje, ¿sí? Vemos aquí en color verde, nos dice la fotografía ha pasado los estándares de calidad y podemos avanzar, hacer clic en la opción de Next, continuar usando esta foto, ¿sí? Perfecto. Luego hacemos clic en Next y esta es la parte del resumen, ¿sí? En esta parte de aquí, ustedes pueden tener acceso a toda la información que han ido llenando durante todo este tiempo que hemos llenado el formulario. Ven que está organizado por páginas, por ejemplo, aquí están las primeras páginas referente a información personal, están todas las respuestas que nosotros hemos brindado, está la información acerca de dirección domiciliaria y teléfono, dirección, temas de pasaporte, la información de viaje, y vamos cambiando cada una de ellas. Lo importante en este punto, yo les decía que siempre hay que revisar unas 2 veces antes de enviarlo de manera definitiva, porque todavía estamos a tiempo de modificar esta información. Si ustedes se dan cuenta, arriba de cada página dice Edit Travel Information, por ejemplo, ¿sí? Si hacemos clic aquí, regresamos a la página donde consta esta información y podemos modificarla. Estamos a tiempo de cambiarla. Bien, y ese es en realidad todo el formulario. Luego de esto ponemos continuar, continuar, continuar. Al final firmamos y enviamos electrónicamente e imprimimos. Hay la opción de imprimir el resumen de todas las respuestas que hemos llenado, lo cual recomiendo ampliamente, por supuesto, para que luego incluso la persona o nuestro cliente pueda revisar exactamente cuáles fueron todas las respuestas que se dio para que no se contradiga y no existan incoherencias el día que asiste a la entrevista. Y lo que es obligatorio es imprimir la página de confirmación del formulario DS-160, ¿sí? Bien, en honor al tiempo, vamos a hacer un receso muy corto, únicamente unos 2 a 3 minutos. Yo enseguida me vuelvo a conectar, ¿sí? En 2 minutos descansamos un poquitito nada más y vamos a iniciar ya con lo que nos falta de este proceso de tramitación de visa de no inmigrante, que es cómo sacar las citas. Vamos a verlo sumamente rápido y el proceso de la entrevista. Y enseguida entramos con el tema de la residencia, ¿sí?